Soy Jon Sistiaga y esto es Espiando la Segunda Guerra Mundial, un podcast original de National Geographic. También podéis disfrutar de contenido extra en el canal de National Geographic y en Disney+. Hoy espiaremos e investigaremos la figura de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Ahondaremos en el 125 Regimiento de la antigua Unión Soviética, un escuadrón de aviación compuesto exclusivamente por mujeres, y también en las llamadas brujas de la noche. Contaremos con el testimonio en exclusiva de Galina Brok-Belchova, la única superviviente de ese regimiento, y nos situaremos en primera línea de fuego a través de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura y voz de las mujeres que vivieron el combate en primera persona. Enigma Code. Rätsel Code. Regimiento 125 de la heroína de la Unión Soviética, Marina Mikhailovna Raskova. Durante la reunión con Iosif Stalin en octubre del año 1941, fue firmada una orden absolutamente confidencial sobre la formación de 3 regimientos de mujeres aviadoras. Muy pocos sabían que los pilotos eran chicas, las brujas de noche, como las llamaba el enemigo. Esa voz tan cautivadora, es la de Galina Brok-Belchova, expiloto soviética de 96 años que nos ha contado en exclusiva todos los detalles de su época como piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 16 años entonces, era muy jovencita, ¿eh? Ha compartido con nosotros su experiencia en el combate, cómo empezó a trabajar en el contraespionaje soviético y ha reflexionado sobre la importancia de hablar sobre la guerra para las generaciones venideras. David Alegre, bienvenido. Hola. Sara Ruballo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vaya voz, ¿eh? Sí. Tiene 96 años, pero todavía se nota con fuerza. David, ¿quién era esta mujer? Pues efectivamente es una de las componentes del grupo de pilotos mujeres soviéticas que impusieron el terror entre los alemanes, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí que por parte de los alemanes fueran conocidas como las brujas de la noche, ¿no? De esta manera tan peyorativa, como si estuvieran llevando a cabo un aquelarre, ¿no? En mitad de la noche. Los franceses las llamaban hechiceras y sus compatriotas, dentro de ese apelativo cariñoso de los soviéticos, de la cultura rusa, las llamaban hermanitas. Se habló mucho sobre sus superpoderes, ¿no? Y, bueno, claro, precisamente se decía que quizás debían tomar algún tipo de medicación especial para poder bombardear con tanta precisión durante la noche, ¿no? Parecía que podían ver, como si fueran gatos, ¿no? Durante las acciones nocturnas. ¿Habéis estado alguna vez bajo un bombardeo? No, por suerte. Por suerte, exacto. Yo nunca jamás. Bueno, os puedo decir que yo tengo bastante experiencia en conflictos y guerras. No hay nada que aterrorice más, nada, que estar debajo de un bombardeo, estar en un lugar que está siendo bombardeado desde el aire. La sensación de impotencia que tienes, la sensación de miedo, terror, es insuperable, porque sientes que no puedes hacer nada. Es decir, no puedes salir corriendo, no puedes esconderte, pero puede que caiga la bomba justo ahí. Es decir, el poder atemorizador que tiene un bombardeo desde el aire, y ya no os digo nada, si es por la noche y no ves a los aviones venir, es tremendo. O sea, que entiendo que se les calificara como brujas de la noche cuando los nazis supieron que esos aviones que venían a esa hora y con ese ruido, porque al final todo el mundo empieza a entender de aviones y del rotor y tal, y supieran que eran mujeres, estuvieran francamente atemorizados por ellas. El hecho de que fuesen además tan valientes, ¿no? Porque hablábamos de los aparatos que llevaban, que eran prácticamente un milagro que volasen esas cajas de madera sin no sé cómo se llama en los aviones, ¿no? Lo que te cubre la cabeza. y el caso es que estamos hablando de Rusia, o sea, mucho frío y de noche, o sea, las temperaturas bajo cero, con cabezas descubiertas, con pequeños gorritos, o sea, yo no me explico estas mujeres que además hacían muchísimas millas en vuelo, en silencio, entre ellas, pero luego por otro lado, lo vulnerables que además eran ellas en el momento de ser descubiertas, ya no solo por el frío, sino que efectivamente volaban prácticamente en cajas de cerillas. Entonces, en el momento en el que fuesen descubiertas y bombardeadas de
de vuelta, obviamente no había salvación alguna. O sea, no había manera de aterrizar, amerizar o saltar con un paracaídas. O sea, estaban totalmente vendidas, ¿no? Sabían que iban a un vuelo posiblemente sin vuelta. Quizás es revelador, ¿no? Que Brock Belchova decide de alguna manera unirse como voluntaria, alistarse en el ejército después de un bombardeo. Justamente le cogió un bombardeo con unas amigas camino de casa. Y, como quien va a darse un paseo, ¿no? En esa época las cosas eran así y la muerte acechaba por doquier, ¿no? Y yo creo que, bueno, es lo que a mucha gente también le activó ese instinto de supervivencia y de luchar por defender, ¿no? al colectivo. Vamos a escuchar a Galina cómo se mete una chavala de 16 años, supongo que también influenciada por la política, ¿no? Y por la propaganda soviética, pero cómo entras y cómo acabas siendo una de las pilotos más reconocidas, ¿no? De combate. Код загадки. Ретzel Коде. Código Enigma. Cuando estalló la guerra, como recuerdan, el día 22 de junio de 1941, de repente, sin avisar, llegaron aviones de enemigo a Moscú. La capital fue bombardeada. El pueblo fue llamado a levantarse para esta guerra sagrada, defender la patria. Por todos los lados había carteles. Todos a defender la patria. ¿Qué has hecho tú para el frente? Nuestra patria socialista está en peligro. El parlanchín es un hallazgo para el espía. Estos carteles estaban por todos los lados, por todo el país. El pueblo se levantó para defender la patria. Ahí todavía, a mí me parece esta voz hipnótica, pero todavía había una cierta épica soviética, ¿no? En esta mujer, ¿no? A ver, contamos también, yo barro para mi casa, ¿vale? Y el caso es que estamos en un momento en el que las vanguardias artísticas estaban en pleno auge y el constructivismo ruso hizo muy buena propaganda política y convenció muchísimo a las masas y se puso del lado del gobierno. Y entonces, claro, de esa manera, la gente de alguna manera también se vio abocada prácticamente por necesidad a servir a la patria, porque al final era lo que había, ¿no? Hay que pensar que durante la Segunda Guerra Mundial Stalin, que era un tío muy hábil en estas cosas, tuvo la capacidad de ver que lo que tendría la posibilidad y el potencial para movilizar a la sociedad soviética en pos de la defensa del país era justamente recuperar los grandes mitos heroicos de la gran madre Rusia. Por eso en la Segunda Guerra Mundial en Rusia no se conoce como Segunda Guerra Mundial, se conoce como Gran Guerra Patria, que es una denominación única que solo existe allí. Claro, para ellos es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y esto Brock Belchova lo explica muy bien, ¿no? En la entrevista y lo deja muy claro en todos los testimonios que ha dejado. Como todas sus compañeras, Galina, del Regimiento 588, hizo la guerra en los mandos de un Policarpo, una variante del biplano más exitoso y más producido de la historia. Las de Brock Belchova y sus camaradas eran operaciones peligrosas, bombardeos tácticos, de hostigamiento contra las fuerzas terrestres alemanas, ¿no? Que hicieron que el cansancio pasara a ser parte usual de su vida durante el último año de guerra, porque había que hacer muchos kilómetros hasta llegar al lugar que tenías que bombardear, ¿no? Código Enigma. Nosotros llegamos al frente occidental a principios del 1944, que nos adentrábamos mucho en nuestro territorio ocupado por el enemigo. No nos daba tiempo derrotar al enemigo, hacer las fotos, volver, cargar las bombas de nuevo. Eran 1.200 kilos. Si el piloto abandonaba el avión podía empezar a arder encima del territorio enemigo. Y había que arrastrar el avión ardiendo hasta los nuestros. Nuestros pilotos intentaban arrastrar el avión hasta que no podían más y lo abandonaban en el último momento para caer en el territorio neutro. Había campos de minas y los pilotos
que aterrizaban ahí, en este territorio que era nuestro y abandonado por el enemigo, intentaban llegar a los suyos y las minas explotaban. ¿Se sufrían muchas bajas? O sea, los pilotos, ellos sufrían muchas bajas. Un número terrible. O sea, digamos que en el caso del ejército británico, tenéis que pensar que se licenciaban a las 30 misiones a las dotaciones de los bombarderos. A las 30 misiones. Y la media era llegar a las 14. O sea, que a las 14 misiones normalmente la gente espelechaba, digámoslo así, ¿no? Hace 5 días estaban los acantilados de Dover viendo a 2 Spitfire sobrevolando y haciendo unas piruetas y unas cabriolas que, madre de Dios, y ahora lo están haciendo, estos aviones estarán mejor pertrechados y tendrán su GPS, pero hacer eso en el año 43, 44 con un montón de cazas nazis atacando, había que ser muy valiente o estar francamente tarao. O no tener más remedio. No tener más remedio. Además, por lo visto, hacían jornadas de vuelo exageradas, ¿no? Hacían como salidas continuas, idas y venidas, y además también incluso cuando descansaban, lo digo entre comillas, también por lo visto se le dedicaban a llevar artillería y munición y víveres a sus compañeros, ¿no? Eso también lo he leído, que utilizaban los aviones precisamente durante el día. O sea, por la noche bombardeaban y por el día hacían viajes para llevar víveres a los compañeros. Efectivamente, ¿no? Hay una cosa que muchas veces en las visiones típicas que tenemos de la guerra, que son súper normativas también y muy condicionadas por los propios discursos militares, que intentan mucho legitimar el propio oficio del militar y su supuesta perfección y su carácter científico, quirúrgico, que como si fuera una maquinaria perfecta, lo que la gente muchas veces no sabe es lo plagada que está la guerra de errores humanos que son fatales. Y hay un caso muy interesante, por ejemplo, ¿no? Hablando de aviones, ¿no? Ya que estamos hablando de aviación, durante el desembarco en Normandía, los aviones de apoyo estadounidenses empezaron a ametrallar a sus propias tropas de desembarco, ¿no? Sí, y las tropas de desembarco se giraron contra sus propios aviones a disparar, sabiendo que eran sus aviones, ¿no? Claro, porque primero la distancia, después saber manejar los propios paneles, los paineles que se utilizan, que es como se llaman, de identificación, de somos tropas amigas. Y después, obviamente, la cantidad de horas de vuelo que provocaba que muchas veces un piloto se quedara dormido en el aire y se acabara pues estallando contra el suelo, precisamente. Y por la mañana habías volado a llevar bocadillos a tus colegas y habías hecho un montón de horas de vuelo. Me hace mucha gracia la idea de que sean brujas de noche, ¿no? y enfermeras o cocineras de día. Enigma Code. El regimiento de las brujas de noche tenía 24 heroínas de la Unión Soviética. Los bombarderos no hacían tantos vuelos como los de la noche. Hacíamos 1, máximo 2. Por eso, en nuestro regimiento, para recibir la condecoración, había que hacer 80 vuelos. Teníamos 6 personas así. Y las chicas que pilotaban aviones de caza hasta batían en brecha en el aire. Teníamos una piloto. Vivía en Ucrania. Ekaterina Zelenko. Ella fue la única en el mundo quien batió en brecha. Atravesó el avión del enemigo con su avión. Sobrevivió, combatió y tiene su condecoración como la única mujer en el mundo que fue capaz de hacerlo. Así son las chicas que teníamos en el frente. ¿Por qué creéis que no se conoce suficientemente la historia de estas mujeres, ni la importancia real que tuvieron también para acabar con el nazismo? Es decir, ¿fue la propia propaganda soviética la que también intentó ocultar su papel?
Sí, durante muchos años, John, yo creo que se queda muy claro, ¿no? En los propios desfiles del 9 de mayo de la Plaza Roja, lo único que vemos son veteranos, hombres. Las mujeres tuvieron muchos problemas para reintegrarse en la vida durante la posguerra, sobre todo porque habían un poco, como comentaba Sara, trascendido la feminidad normativa, ¿no? De alguna manera parecía como si hubiera hecho un pacto con el diablo. Nadie quería saber nada de estas mujeres que intentaron por todos los medios esconder su pasado, ¿no? Militar. Porque, bueno, se entendía que una mujer que sabía utilizar armas, que había hecho la guerra, podía estar contaminada por un tipo de experiencia que no la hacía deseable como mujer, o como lo que se entiende como una mujer normativa, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una experiencia compartida por todas las mujeres que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial y forma parte un poco de cómo se construyen las narrativas nacionales de todos los países, las narrativas heroicas que giran en torno al hombre exclusivamente, ¿no? Y yo tengo una teoría, yo creo que es que además encima a estas mujeres se las llamó a combate por el hecho de que se habían quedado un poco como sin hombres, o sea, fueron como el plan B, ¿no? En plan de, oye, que nos hemos quedado sin tropas, hay que tirar de lo que tenemos. Joder, son mujeres. Y las mandaron para allá, entonces de alguna manera dejan en evidencia que te falta personal, que has perdido hombres, has perdido ejército y tienes que tirar de lo que te queda. Y en ese momento pues tiraron de mujeres y al final no deja de que se te vean las partes pudendas, ¿no? De las debilidades de una nación. Bueno, es decir, la guerra siempre ha sido una cosa de hombres, se decía, ¿no? Y las guerras siempre han sido luego contadas por hombres, ¿no? Como bien decías, David, las narrativas nacionales siempre se basan en la masculinidad y en los hechos heroicos, ya que hubiera francotiradoras que acababan con los soldados nazis en el frente, ya que hubiera pilotos, que seguimos diciendo pilotos, no sé si se puede decir pilotas. Bueno, es igual. Pero ya era casi insoportable, ¿no? Esto no sé si se lo llegaron a decir siquiera al propio Führer, ¿no? Que había mujeres piloto, ¿no? A mí no me consta, ¿no? Pero sí que la documentación escrita sí que deja muchos testimonios, ¿no? De que las mujeres muchas veces servían como artilleras antiaéreas, ¿no? Era una de las funciones que cumplían, digamos, dentro del ejército soviético de manera más predominante, o donde más mujeres había desplegadas. Y existen testimonios, por ejemplo, bastante interesantes, ¿no? de soldados alemanes que asaltaban posiciones de artillería antiaérea. Y claro, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que se quedaban un poco parados porque su concepción del honor les impedía de alguna manera matar a una mujer, pero de golpe decían, hombre, se está disparando contra mí. Entonces, claro, justamente al final la justificación que encontraban para matarlas es que esto no son mujeres, ¿no? Son marimachos, por decirlo de alguna manera, son bestias pardas, ¿no? Claro, y hay que pensar que fijaros el papel que tuvieron las mujeres en la Alemania nazi, hombre, o sea, el discurso normativo de la Alemania nazi era que la mujer era el ángel del hogar y que tenía que permanecer a cargo de la familia. Ni siquiera los alemanes llegaron a integrar a las mujeres masivamente en el trabajo fabril, cosa que en la Unión Soviética estaba clarísima desde el principio. Y en Estados Unidos y en todos los lados. Estados Unidos, exactamente, etcétera, exactamente. Claro. Pero en cambio en Alemania jamás, ¿no? Y de hecho solo había 2 aviadoras en el caso alemán y eran probadoras de vuelo, ni tan siquiera combatían en unidades de combate, ¿no? Nos ha pasado un poco a la historia la idea de estas mujeres soviéticas en primera línea de combate, siendo francotiradores, en baterías antiaéreas, pero ¿cómo era su relación con sus compañeros? Es decir, ellos las trataban como soldados igual de valientes que ellos, o tenían que soportar la idea de que luego te retiras del frente y eres esa mujer que deberías de servirle el vodka o que te quejas demasiado. Considero que ambas, ¿eh? Creo que caben las dos opciones. Desde mi punto de vista como mujer, cabe la opción de que obviamente he leído que estaban bastante respetadas en el momento, ¿no, David? Corrígeme si me equivoco. Sí, pero les costó más, claro, obviamente les cuesta más que a un hombre ganarse ese respeto. Obviamente, sí. Pero bueno, aparte que les costase más, que es una obviedad, a las mujeres les suele costar un poquito más todo, sobre todo en el tema de fama y reconocimiento, pero bueno, una vez esto, obviamente también era... Una vez reconocidas, cuando se acaba la guerra, tienen que volver a lo que les toca, ¿no? Que es, oye, mira, hemos perdido un montón de gente en el frente, a casa, a barrer, a fregar, a cocinar y a repoblar. Pero obviamente sobre esto que comentabas tú, John, yo creo que es muy interesante. Efectivamente resuena mucho un discurso muy soviético, en clave heroica, un poco nostálgica incluso, ¿no? De ese pasado heroico del cual ella tomó parte y contribuyó a construir. Y va un poco por lo que comentaba Sara, pero también va un poco por otra dirección. Es decir, en general todos los excombatientes, todos los veteranos de guerra tienen muy complicado el retorno a la vida civil. Todos están muy cargados de resentimiento. Tienen un componente psicológico y emocional súper
fuerte, ¿no? Mucho, porque todos tienen la sensación de que su experiencia es intransmisible, de que nadie puede entenderlos, ¿no? Emocionalmente por dónde han pasado, ni siquiera los seres más queridos. Eso provoca, es un tema que se está estudiando mucho ahora con psiquiatras y demás, ¿no? Los traumas dentro del ámbito familiar, como toda esa impotencia y frustración por la incapacidad para transmitir lo vivido. Y incomprensión por parte de la gente que no ha estado dentro del frente, ¿no? Exactamente. Yo particularmente siempre tengo muy buena sintonía con cualquier soldado, en este caso, por ejemplo, español, que haya estado en una misión de mantenimiento de la paz. Porque a mí personalmente me contemplan como alguien que sé de lo que me están hablando, porque he estado allí, porque he estado en los mismos sitios, porque me han disparado, porque hemos tenido que correr, porque me han matado gente, porque hemos sufrido. Entonces, es verdad que llegas aquí y, bueno, las cosas siguen siendo normales. Los semáforos se ponen verde, la gente empieza a andar, el Madrid sigue peleando con el Barça y tú vives todavía en otro lugar, ¿no? Algunos psiquiatras norteamericanos en Vietnam le llamaban a esto la mirada de las 200 yardas, ¿no? Esa mirada perdida que se te pone cuando has visto tanta atrocidad que ya estás un poco de vuelta de todo, ¿no? En el caso de Galina, de alguna manera superó todos estos traumas, porque una vez que celebra en el 45 la victoria y con apenas 20 años, que entonces que era una cría, comenzó un nuevo periodo de su vida en el frente invisible, que podríamos llamar, ¿no? Como agente del contraespionaje soviético, ahí en el marco de la Guerra Fría. Nadie, ni siquiera su marido entonces, sabía a lo que se dedicaba. O sea, Galina fue un personajazo, ¿no? Bueno, ha sido un lujo contar con el testimonio de Galina, pero por seguir ahondando en esto que decía Sara de las mujeres vuelven y se tienen que dedicar a sus cosas de siempre, también tenemos un testimonio en exclusiva de alguien que ha conseguido el premio Nobel gracias a recopilar todos estos testimonios, ¿no? Alguien como Svetlana, ¿no? Alexeyevich, que hizo un libro que os recomiendo, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Es un libro descarnado, brutal, donde prácticamente solo deja hablar a mujeres, las va poniendo, las pincha, les pone el cassette y luego simplemente ordena un poco sus testimonios. Cómo se metieron, qué hicieron, qué es lo que vieron, cómo actuaban, cómo se comportaban ellos, cómo se comportaban entre ellas, cómo fue la vuelta, cómo eran sus maridos, cómo era... Y es un testimonio tan desgarrador que es uno de los libros que más me ha marcado y que le mereció, entre otras cosas, el premio Nobel a la autora. Vamos a escucharlo. Nazo Kodo. Enigma Code. Code Zagadki. Marchamos al frente con 18 o 20 años y volvimos con 22 o 24. Al principio estábamos contentas, pero después sentimos miedo. ¿Qué haremos ahora en la vida civil? Teníamos miedo de vivir en paz. Mis amigas habían hecho una carrera, pero nosotras, ¿qué podíamos hacer? No estábamos preparadas para nada, no teníamos ningún oficio, no conocíamos nada más que la guerra, no sabíamos hacer nada más que la guerra. Me quería quitar la guerra de encima enseguida. Del capote me hice un abrigo, le cosí otros botones. Vendí las botas en el mercado y me compré unos zapatos. Cuando me puse el primer vestido, los ojos se me llenaron de lágrimas. No me reconocía en el espejo. Me había pasado 4 años en pantalón. ¿A quién le podía explicar que había sido herida, que había sufrido una conmoción? Sí, prueba tú a decirlo. Ya verás quién te da trabajo o quién se quiere casar contigo. Callábamos como muertas, no le decíamos a nadie que habíamos estado en el frente. Eso sí, entre nosotras siempre manteníamos el contacto, nos carteábamos. Después de la guerra, las mujeres soldados pues se enfrentaron a una situación súper difícil, porque no solamente tenían que lidiar con sus propios traumas, como cualquier veterano, sino que además tuvieron que sumarse al silencio de ocultar su pasado, como bien veíamos, como bien escuchábamos. Sí. Exacto. El caso es que el hecho de haber sido soldados no encajaba muy bien dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial promovida por las autoridades soviéticas, porque les dieron a los hombres todo el protagonismo, como muy bien ha dicho antes David, como principales defensores de la patria.
Decirlo ante sus vecinos y sus jefes pues también suponía un problema para ellas, porque de inmediato se generaba una gran desconfianza al ser vistas como mujeres potencialmente pues potentes, bravas, independientes y mucho más duras que las normales. O sea, no eran gatitas dóciles, vamos, por decirlo así. Entonces, bueno, pues también levantaban muchas sospechas y pensaban que sobre ellas, después de haber vivido estos 4 años tan durísimos de guerra, pues además rodeadas de varones, ¿no? O sea, que cómo habían sobrevivido al bombardeo y además a estar con muchos hombres. Alexeyevich presenta en este relato, donde hablan mujeres de carne y hueso, sus compañeras, ¿no? Sus compatriotas, a pesar de que nos hablan de su valentía en el campo de batalla y que su aporte decisivo para la victoria soviética, pues tampoco tuvieron problemas para reconocer que, bueno, pues en algunos momentos pues se sintieron muy vulnerables, tuvieron miedos y también pues perdieron a veces la esperanza. En el libro conversa con Valentina Pavlovna, que fue miembro de la artillería antiaérea, y reflexionan sobre su regreso a casa después de la guerra. Yo creo que verdaderamente lo que Svetlana Alexeyevich tiene de extraordinario justamente es que además trabaja con toda una tradición previa de toda la literatura rusa de la que ella bebe, sobre todo de otro reportero de guerra, otro periodista como fue Vasily Grossman en Vida y Destino, que era muy querido por los soldados precisamente porque permitía que los soldados aparecieran como heroicos pero a la vez vulnerables. Como humanos, en definitiva, bueno, ¿no? Como lo que son, ¿no? Exactamente, daba cabida al dolor, al dolor. Sí. Además, fijaros que es que Svetlana Alexeyevich siempre ha tenido la capacidad de tocar temas súper incómodos, ¿no? Es decir, todos sus libros tratan cuestiones que son muy peliagudas en la sociedad del momento en el que escribe, ¿no? Primero estuvo el libro de las mujeres, por un lado, ¿no? Que este es su ópera prima. Después vinieron el libro de los huérfanos, que trata el caso de los huérfanos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un tema crudísimo. Sí, exactamente, ¿no? Trata el caso de los veteranos de guerra de Afganistán, que es una guerra que se ha intentado ocultar por todos los medios, al igual que ha ocurrido con la de Vietnam en Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión casi nacional, ¿no? El hecho de ocultar la derrota total, sin paliativos, que sufrió el ejército soviético en Afganistán. Después estuvo la cuestión de Chernóbil, los testimonios de Chernóbil, que de hecho, bueno, todo el guión de la serie famosa de la HBO está basada en su libro, y le costó a ella tener que pleitear con ellos para que se reconociera la inspiración que está detrás, ¿no? Y después está el libro que escribió sobre la disolución de la Unión Soviética, ¿no? El fin del hombre rojo, el Homo Sovieticus, que habla justamente de cómo la gente vivió como un cataclismo realmente la desaparición de la Unión Soviética, que lo fue, ¿no? Son tan crudos sus libros, el de Chernóbil, por ejemplo, es otro libro crudísimo. Yo he estado un par de veces por allí y me he encontrado con algunas de las personas que hablaron para ella, bueno, personas que seguramente ya habrán fallecido porque eran muy mayores, y el hecho de que ella se pusiera delante de alguien, de una mujer, con un cassette para grabar, es decir, que le permitieran hablar y contar su historia, ya era algo que para esas personas a las que nunca se les había querido escuchar, ya era algo muy, muy gratificante, ¿no? Fijaros que tengo una anécdota buenísima, que, bueno, yo tengo un colega del mundo de la academia, ¿no? que es justamente de Minsk, y claro, Svetlana volvió a vivir en Minsk pues justo después de la concesión del Nobel, que la convirtió en intocable para las autoridades bielorrusas, claro, ¿no? Es lo que tiene un premio de este alcance. Y él me contaba precisamente que era muy típico encontrarse en la cola del pan o en cualquier supermercado hablando como cualquier vecina. Quiero decir que es una persona normal y corriente, exacto. Con los pies en la tierra. Sí, ya no es tan intocable porque Lukashenko la tiene puesta en su punto de vista, ¿no? Con esta revolución de terciopelo que está asistiendo. Es algo maravilloso que está ocurriendo en Bielorrusia, que la revolución contra este autócrata la están haciendo sobre todo mujeres, ¿no? A las que apoya Alexeyevich. Pero fijaros que tan incómodo resulta lo que cuenta ella, por la potencia de los testimonios que recoge y la claridad y la dureza con la que habla de su obra, que llegó a tener que marcharse al exilio durante casi una década, ¿no? Como bien decías, que sacaba, digamos, un poco todas las vergüenzas. Y en el fondo, a mí se me ocurre que Svetlana Alexeyevich sí que espió y desencriptó de verdad la vida de estas mujeres, ¿no? Creo que sí que buceó en sus entrañas y consiguió lo que nadie había hecho, que era descifrar su mensaje vital, o al menos llamar a la puerta a la que nadie nunca había llamado ni se había interesado, ¿no? Y darles voz para que se enterase todo el mundo de lo que habían vivido. Код загадки. Pretzel Code. Código Enigma. No sé cómo brotó en mi cara la sonrisa que marcó la foto de Skrigin.
Creía que mi sufrimiento personal y el de mi familia tenía que acabar. Reí y Skrigin hizo un milagro conmigo. Bueno, esto que os he puesto, para cerrar, es la voz de la partisana yugoslava Milja Marin. Me resulta interesante cerrar con ella. Es más conocida como la muchacha de Kozara y es clave para conocer cuánto hay de teatro y de propaganda en la guerra. Me gustaría invitaros a hacer un ejercicio de imaginación, que pudierais imaginar la foto de esta joven. Se convirtió en un icono. Está tomada a finales de 1943, en plena guerra, por el fotoreportero Georgi Skrigin. Su imagen se convirtió en un icono de la Yugoslavia de la segunda mitad del siglo XX, convertida en la supuesta encarnación de un pueblo en armas, luchando contra el invasor, ¿no? David, la propaganda, casi tan importante como tus propias fuerzas o el espionaje que consigas de las fuerzas del enemigo, ¿verdad? Sí, bueno, a veces no eres tanto lo que en realidad eres como lo que aparentas, ¿no? Y claro, aquí nos encontramos justamente con Georgi Skrigin, que es un fotoreportero famosísimo, que llega en pleno invierno a una unidad de partisanos en mitad de Bosnia, bueno, concretamente en Bosnia Occidental, ¿no? Y claro, necesita representar que las mujeres tienen una parte en la lucha, pero claro, lo que se encuentra a su alrededor es gente que muchas veces no lleva ni calzado, que van vestidos con harapos, porque es gente que está viviendo en mitad del bosque, son partisanos, son guerrilleros o soldados irregulares, y claro, hay que sacar a la gente con una mínima apariencia en la fotografía, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, directamente le tuvieron que dar a Milja Marin, le tuvieron que dejar el cardigan, le tuvieron que dejar la gorra, le tuvieron que dejar el fusil, porque ni antes ni después nunca volvió a coger un fusil en su vida. Ni tener un abrigo tan bueno como ese. Nunca volvió a tener un cardigan de tanta calidad, efectivamente. Claro. No, y entonces, claro, el tema verdaderamente es significativo, ¿no? Porque esta mujer no volvió a salir a la luz pública hasta hace 15 años que volvió a aparecer. Y justo poco después murió, pobre. Pero había estado completamente en el anonimato hasta entonces. Bueno, como se suele decir, la verdad siempre es la primera víctima de cualquier guerra, ¿no? Y la propaganda sirve sobre todo para mantener esa moral en la retaguardia, en ¿no? todo lo alto. Esta imagen me recuerda un poquito a esa que se hizo famosa en Estados Unidos, ¿no? Cuando de repente el 14 de agosto de 1945 Japón se rinde y Estados Unidos estalla de euforia y los marines empiezan a coger a enfermeras por la calle, a besarlas. Y efectivamente esa imagen se ha hecho súper icónica, reflejando al ejército de los hombres luchando en el frente y las mujeres en retaguardia cuidando, ¿no? Que encima es una enfermera. Pero hay que saber que esta fotografía también está trucada, no es real. O sea, realmente no es una imagen consentida, no es un momento consentido. Ese beso está robado. De espía, desencriptando estas imágenes tan icónicas. Sí. Bueno, hoy os esperamos en Espiando la Segunda Guerra Mundial, un podcast original de National Geographic. Recuerda que también puedes seguir disfrutando de más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial en el canal National Geographic y en Disney+.